Secretario de Estado, delegat de la Generalitat, amigos de la familia olímpica y de compañeros de los medios de comunicación, buenos días a todos. Desde aquí veo muchas caras conocidas, ¿eh? Y creo poder imaginar cómo os sentíais muchos de vosotros por estas fechas hace 25 años. Es mucho tiempo, hemos madurado, por poner un verbo amable, menos tú y yo, María, que estamos iguales. Pero el recuerdo de los Juegos ha madurado también muy bien, sigue intacto. Y hay una voluntad general por celebrar este 25 aniversario. Hay muchas razones, muchas. Porque fueron unos Juegos que resetearon la historia de los Juegos, porque resetearon también la vida de mucha gente, de una ciudad, desde luego del deporte español, porque fue una ilusión colectiva, un derroche de energía, de trabajo brillante, de complicidad, qué palabra más importante, complicidad para celebrar lo bueno y para mirar hacia otro lado cuando había un error, a fi de bé, que decimos los catalanes, para que salga bien. El caso es que hay muchas razones para celebrarlo y muchas maneras de hacerlo. Vengo de Barcelona, si ustedes han estado hace poco, está lleno de carteles conmemorativos, hay muchos actos, pero esta que nos trae aquí es también otra manera de celebrarlo, una afortunada manera de celebrarlo. Y les confieso que yo, que como María Escario, como tantos otros, viví muy intensamente la preparación y la celebración de esos Juegos, yo creía que sabía mucho, pero después de leerlo, después de leer este maravilloso trabajo de la redacción de deportes de la Agencia EFE, he rebajado el mucho al bastante, porque este es un trabajo muy serio que a mí me ha desvelado muchas cosas. Se va escribiendo el relato, se va escribiendo el relato. Y hoy presentamos este libro, yo creo que en el mejor lugar, en un trocito que representa a Cataluña, que es Blanquerna, y por eso el anfitrión de esta casa es quien les va a dar la bienvenida, Ferran Mascarell, que, por cierto, me acaba de contar una cosa que me da mucha envidia, espero que la cuente. Delegado. Bien, gracias. Muchísimas gracias, estimada Olga. Y a todos ustedes, secretario de Estado, a todos los representantes del deporte español, todos los que habéis escrito en este libro fantástico y todos los que participasteis como deportistas en aquellas jornadas, como deportistas o como técnicos o como participantes en la construcción de aquellos Juegos. La enhorabuena a todos. Hay personas que he visto hoy que hacía muchos años que no veía y, en fin, aunque me salte todos los protocolos, a Fonseca un abrazo público, se lo he dado en privado porque pasamos bastantes horas juntos en aquel tiempo y me ha producido mucho placer. Me ha dicho, no me reconoces. Digo, ¿cómo que no quieres que te reconozca? Solo han pasado 25 años, estamos igual de bien, no pasa nada. Por tanto, a ti, porque te traté muchísimo, pues, y a todas las personas que hicisteis posible aquellos Juegos tan fantásticos. Yo estaba en la ceremonia inaugural aquel día 25 y, Rebollo, ¿qué te tengo que decir? También me ha dicho que si le reconocía. Digo, pero ¿cómo quieres que no te reconozca si tu cara por los siglos de los siglos estará presente en la memoria de todos los ciudadanos que estuvimos en aquella ceremonia y que luego lo vieron por televisión, ¿no? Aquel día 25 fue un día muy especial porque había detrás mucho trabajo y todo el mundo tenía mucho trabajo acumulado, que había empezado prácticamente en el año 81, cuando Samarán puso la iniciativa encima de la mesa de Narcís Serra. Narcís Serra se lo creyó, cogió el proyecto inmediatamente después, cuando fue nombrado Narcís Serra ministro de Defensa, creo recordar, y asumió el proyecto el alcalde Maragall. El alcalde Maragall, ya se ha dicho, de su personalidad se ha dicho casi todo, pero lo que es cierto es que era una persona que cogió el proyecto de los Juegos como un gran proyecto en todos los sentidos. Yo recuerdo como si fuera ahora el famoso día de octubre del año 86, que estábamos ahí. Yo en aquel momento trabajaba en el equipo de Pascual Maragall en el ámbito de cultura
y recuerdo muy bien cómo celebramos, como si fuera la noche de San Juan o la fiesta mayor de cualquiera de los pueblos de Cataluña, cómo celebramos aquella nominación, la gente en la calle, con la convicción de que estaba sucediendo algo muy importante para la ciudad de Barcelona y para el deporte seguro español, para el deporte catalán, para el conjunto para Cataluña, para España. En fin, estaba sucediendo algo importante en el año 86. La anécdota a la que se refería Olga es tan sencilla como en un determinado día, no recuerdo exactamente, del año 84-85, yo trabajaba en el ayuntamiento, en el ámbito cultural, y quizá por eso Abad me llamó a mediodía, oye, tengo que verte al día siguiente. Era un viernes, recuerdo, no sé por qué, recuerdo que era un viernes, sí sé por qué, porque trabajé el sábado y domingo para dar respuesta a lo que él me propuso. Tenemos que hacer, me dijo, esto era, los que participabais en los Juegos sabéis, el famoso edificio de la INI, del antiguo Instituto Nacional de Industria, que era el primer búnker, le llamábamos así porque era un edificio muy especial, en el que trabajó el Comité Olímpico, el comité organizador, ¿no? Y ahí me dijo, oye, Ferran, tienes que ayudarme porque necesito hacer, para un informe de progreso que tenemos que presentar la semana que viene, una hipótesis de recorrido de la torcha olímpica. Bueno, pues el primer papel escrito a máquina de recorrido de la torcha olímpica, que debe estar en algún archivo, lo hice yo a demanda de Abad, debía ser el 84 o por ahí, año 84 aproximadamente. Luego tuve oportunidad de participar en la organización de la Olimpiada Cultural, que como sabéis duró del 88 al 92, y luego tuve ocasión, que quizás es lo más sabroso desde el punto de vista de las anécdotas, de participar en el comité asesor de la ceremonia inaugural. En ese comité asesor de la ceremonia inaugural, ahora comentábamos con Olga algo que creo que ya se ha contado, pero en todo caso creo que ya se puede contar. Hubo una propuesta por parte de los creativos que la idearon, que eran una gente genial, con Pepo Sol, con Huerga, con Bassat, todos ahí reunidos, un grupo de gente excepcional, y una de las ideas que había era hacer el momento culminante de la ceremonia inaugural, hacer salir de una de las esquinas del estadio un toro de lidia, y ese toro de lidia llegaba al centro del estadio, se situaba en el centro mismo del estadio, aparecía una paloma de la paz, se situaba encima de uno de sus cuernos y a partir de ahí se creaba el clímax inaugural de tal. Bueno, esto, la cara de alguno de los responsables cuando se le propuso eso, bueno, la cuestión es que no acabó saliendo, pero estuvo encima de la mesa y como eso un montón, una famosa paella, la famosa paella que luego si queréis Olga os cuenta. Bueno, todo eso os lo cuento, os lo digo, básicamente para señalar que este fue un proyecto extraordinario que todos vivimos con mucha intensidad, y cuando digo todos es porque creo que uno de los éxitos, la clave del éxito de aquellos Juegos fue exactamente este sentimiento de inclusión por parte de todos. Le correspondía organizarlo al Ayuntamiento de Barcelona, contó con la colaboración del Gobierno de España, con el Gobierno del Estado, contó con la colaboración del Gobierno catalán, pero sobre todo contó con la colaboración de casi todo el mundo, es decir, los técnicos, los ingenieros, los arquitectos desarrollaron el trabajo como si fuera el trabajo más importante de su vida, y seguramente lo fue. Pero también los periodistas hicieron su trabajo dándole el máximo de relieve a lo que estaba sucediendo, y finalmente, como no, los ciudadanos que como voluntarios o como simplemente participantes hicieron posible que aquello tuviera el tono que finalmente tuvo. Aquel día 25 todos estábamos un poco esperando que todo saliera bien, todo salió muy bien y la torcha prendió, el fuego creció, nosotros dejamos de sufrir y luego llegaron los deportistas y hicisteis lo que hicisteis, ¿no? Yo estaba en la recta del estadio en tus 1500 y eso, en fin, es inolvidable. Aquella distancia que fuiste escogiendo y dijimos, pues, yo que no soy nada de gritar, no soy nada expresivo en estas cosas del fútbol ni nada de estas cosas, aquel día grité, o sea que por tanto tú conseguiste que nos levantáramos todos en aquella expresión de convicción. Luego he leído aquí cosas que me han parecido estupendas de tu proceso de preparación, de tu convicción y demás, ¿no? Esa convicción que al final pues tenía un poco el conjunto de la organización, el conjunto de tal.
Hay otro aspecto menos conocido de aquellos juegos, o menos evidente, aunque se ha hablado mucho de ello, que es, yo solamente diré dos cosas más. Una, la que tiene que ver con la convicción de que a través de unos juegos, además de hacer una manifestación deportiva sublime, hasta el punto de que se dice que se cambió la forma de organizar los juegos, hubo otro elemento que me parece resaltable, que es que además se modernizó una ciudad, se modernizó integralmente una ciudad. Barcelona había hecho un gran proceso de modernización en el año 1900, pero estábamos hablando del 1992, habían pasado 90 años prácticamente, y a través de los juegos se hizo una segunda modernización que es en realidad de la que ha seguido viviendo durante todos estos años, ¿no? Para un barcelonés es indiscutible que los juegos, además de una gran manifestación deportiva, fueron un gran encuentro, un gran elemento de modernización de la ciudad. Y un tercer elemento que me parece que quizá es, mirándolo sin ninguna nostalgia, el aspecto más que deberíamos de atender de aquellos juegos, que es que además las cosas se hicieron de una determinada manera. Esa expresión, hacer las cosas de una determinada manera, era muy propio de Maragall. Maragall decía, hay que hacerlo de una determinada manera. Y cuando él decía lo de una determinada manera, quería decir hacerlo bien. En eso conectaba con el viejo presidente Tarradellas, que siempre hablaba en unos términos relativamente parecidos. Quería decir hacerlo bien y hacerlo entre todos, ¿no? Y los juegos se hicieron bien y se hicieron entre todos. Y yo creo que el resultado vino de ahí, vino de hacerlo bien, de hacerlo entre todos, de ponerle mucha ilusión, mucha convicción, de rearmar, casi diría, nuestras propias convicciones sobre la capacidad de transformar las cosas. Ahí se hizo con esa ilusión, y creo que al final se demostró que si las cosas se hacen de una determinada manera y con la participación de todos, el resultado es muy bueno. Han pasado 25 años y todos sentimos aquellas jornadas como un momento extraordinario en nuestras vidas. No son tantos los acontecimientos que se te quedan grabados en la memoria, ¿no? Bien, este libro, creo que, en fin, está la editora aquí y le doy las gracias por haberlo editado, porque creo que los libros se editan para que los leamos, por tanto es muy recomendable leerlo, porque como decía Olga hace un instante, ¿no?, muchas de las cosas que aquí se cuentan tienen que ver con los entresijos, con los detalles que finalmente permiten entender ese marco más general que ahora les comentaba. A todos los que habéis colaborado escrito desde la Agencia EFE en la edición del libro, a todos los que participasteis en estos juegos como deportistas, a todos los que los hicisteis posibles, pues como delegado del Gobierno de Cataluña aquí en Madrid, la enhorabuena, muchísimas gracias. Durante unos días fuimos especialmente felices y gran parte de aquella felicidad tiene que ver con muchos de ustedes. Y recordar las cosas que nos han hecho felices, pues probablemente es lo mejor que podemos recordar, porque aquel que tiene buena memoria está asegurando el futuro. Y creo que hoy por hoy, más que nunca nos conviene recordar las buenas cosas que hemos hecho, porque quiere decir que nos quedan muchas por hacer. A todos, muchísimas gracias y la enhorabuena. Bueno, algunos estuvieron directamente implicados, otros lo vieron por televisión, porque entonces ella era universitaria, pero ahora se ha hecho un máster editando para la editorial Lead este libro que ha escrito la redacción de deportes de la agencia EFE, Nuria Coronado. Muchísimas gracias, Olga. Pues yo estaba en segundo de carrera estudiando periodismo y son de esas cosas que se quedan, y yo 25 años después estar aquí hoy, la verdad es que digo, las vueltas que acaba dando la vida. Pero al final lo que hoy estamos presentando no es un mero libro, no es un libro cualquiera, es un ejercicio de celebración y es un ejercicio de memoria colectiva, como ha dicho el delegado. Porque cuando las cosas se hacen de una manera diferente, y esa única manera diferente es hacer las cosas con calidad y con excelencia, pasan que 25 años después no parezca que haya pasado tanto tiempo y que estemos aquí celebrando y hablando de éxitos, porque los éxitos son los que nos hacen celebrar y los que nos hacen recordarnos que todos, cuando ponemos lo mejor de nosotros mismos, somos capaces de conquistar oros
Y no solamente en las medallas, sino sobre todo la satisfacción de los deportistas que estabais ahí en esa preparación excelente de llegar a representarnos. Y Barcelona 92 es un libro que nos representa a todos, como decía el anuncio, ¿no?, de aquel refresco, a todos, porque no importa de dónde éramos, todavía estamos hablando de Barcelona 92. ¿Y qué os voy a decir de este libro? Agradecer a Luis Villarejo y a Natalia Arriaga, pero sobre todo al excelente equipo de la Agencia F de Deportes, que ellos también han hecho aquí su propia Barcelona 92, porque han corrido que se la han pelado. En menos de 2 meses, cuando nos llamaron y nos dijeron tenemos que tener un libro para celebrar un evento único y mágico, se pusieron a correr y se pusieron a hacer de esa manera única. Trabajo en equipo para desvelar aquí lo que dice Olga. Es que cuando leáis cada uno de los capítulos vais a descubrir la otra Barcelona 92, el chascarrillo, el backstage, lo que no se sabe, pero lo que motiva y lo que hace que un libro sea mágico y nos haga a todos seguir pasando páginas y seguir llegando a ese capítulo final. Agradecer también a la Agencia F porque esta portada que hay aquí, que están aquí ellos representando 25 años después, es mucho más que una foto de personas. Este libro es el libro de la diversidad, porque en él está representado el valor del deporte, de hombres, de mujeres, de personas discapacitadas que somos diversos y donde todos y cada uno de nosotros tenemos un valor único y ese valor de Barcelona 92 es el que nosotros queremos representar y agradecer a la Agencia F porque está haciendo mucho en especial y ya que está aquí Olga y yo sé que a ella le gusta mucho, que las mujeres y que ese talento que tengamos no haya quedado solo en un campo de hockey, que mira que lo luchasteis y mira que lo batallasteis, porque aquí se cuentan muchas cosas del esfuerzo. Y de aquellos deportistas paralímpicos que, madre mía, la de medallas, incontables. Así que yo qué os voy a decir desde la editorial, que en estos momentos que llega el verano y que todos tenemos mucho más tiempo para leer, si hay un libro que merece la pena y que no vais a parar de dejar de pasar hojas es este. Y que lo podéis regalar incluso y comprar arriba, afuera. Pero de verdad agradeceros a todos vosotros por estar aquí y porque rememorando, como decía antes el delegado, nos llegamos a ese punto de partida del ser humano como ser creador de nuestro propio pasado y de un futuro que aún está por escribir. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y al equipo de la Agencia F en especial. Gracias. Qué bien lo has contado. Cuánta pasión. Has dicho 2 meses, que lo han hecho en 2 meses. Luis Villarejo, por favor, jefe de deportes de la Agencia F, que ha coordinado este libro. ¿Qué tal, Olga? ¿Qué tal, Luis? ¿2 meses? ¿Todo bien? Sí, 2 meses. Sí, si no, ponte aquí. Hola. Ponte aquí. Y así, mientras tanto, comprobamos si están encendidos los micros. Bueno, sí, muy bien. La verdad que hace tiempo que teníamos pensado varios actos paralelos con motivo del 25 aniversario de Barcelona 92. Uno de ellos, que ya lo adelanto, es una gran exposición de fotos conmemorativa que habrá en la ciudad condal, en Barcelona, el 20 de julio. Y paralelamente, como decía, pues establecer un gran trabajo, sobre todo de redacción, con textos que saldrán también en su momento. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? A toda la redacción, nosotros. La verdad que nosotros, yo te cuento, tenemos una sensibilidad especial en Barcelona 92. ¿Por qué? Porque somos una generación que empezamos prácticamente en los Juegos de Barcelona. Nuestro director era Julián García Candau, que hizo un equipo joven justo en esos años, en ese ciclo, en ese periodo. Y la verdad que estamos todos como muy unidos. La verdad que los Juegos nos ha vertebrado a todos, nos vertebró la redacción. Estamos siempre nostálgicos de lo bien que lo pasamos ahí en los Juegos cuando éramos más chavales. Sí, gracias, Esther. Y en definitiva tenemos ese punto de encuentro, ¿no? Ese nexo de unión nos une, a toda la redacción nos une sin duda a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Oye, ¿tú has coordinado el trabajo? Sí, sobre todo con Natalia Arriaga y con Olga Natalia. Martín. Que se han pegado una paliza entre todos y bueno, hemos hecho trabajo de producción. Pero no has escrito ningún capítulo. Sí, uno alrededor del fútbol. Alrededor del fútbol escribimos Óscar González, José Antonio Pascual, vale. Y un artículo de Kiko, tal. Es que firma Kiko. Sí, que firma Kiko, sí. Estuvimos yo estuve con el fútbol en concreto. Si todos os acordáis, el fútbol estuvo en Valencia durante toda la fase previa y llegamos prácticamente a Barcelona. La verdad que seguí los juegos a distancia, ¿no? Claro. Que llegamos 3 días antes justo para jugar la final en el Camp Nou ante Polonia, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. No había tanta prensa, fíjate, éramos unos 8 o 10 personas siguiendo el día a día de la selección española
Vicente Miera, con Roberto Solozábal, que está por aquí, Miguel, no sé si anda por ahí, que estaba a punto de llegar, ¿no? Miguel el Olímpico. Miguel el Olímpico. Fijaros la importancia de los Juegos Olímpicos, que Miguel Hernández, que era un tío maravilloso, estupendo. Delantero del Rayo. Sí, central del Rayo, perdón. Central del Rayo Vallecano. Finalmente pasó a la historia, no solo en el mundo, y además que se ha convertido en administrativo, por decirlo de alguna manera, que guarda la esencia de los jugadores de la selección de fútbol. Tiene Roberto, ¿verdad? Tiene un grupo de WhatsApp. Todos los años que hay, por ejemplo, en los Juegos en Río, te manda un WhatsApp y te dice: compañero, hoy hace 24 años estábamos celebrando los Juegos Olímpicos. Y esto desde hace 24, cada año lo hace a todos los amigos que estuvimos allí y a todos los jugadores, ¿no? Te decía lo del fútbol porque aquí hay capítulos muy sabrosos que cualquiera de nosotros hubiera querido escribir, si hubieras elegido alguno. Muy sabrosos. Sí. Preséntame a quienes han escrito este libro. Bueno, pues es toda la redacción, pero... Sí, toda la redacción que ha colaborado, no solo el departamento de redacción, sino el departamento de gráfica, con Gloria Barquero, aquí estamos con... empiezo Natalia Arriaga, Olga Martín, Juan José La Huerta, Alex Santos, Lucía Santiago, Ginés Muñoz, David Ramiro, Carlos de Torres, José Antonio de Diego, Óscar González, José Antonio Pascual, Paco Ávila, Miguel Ángel Moreno, Viru Catanes, Santiago Aparicio, y la parte gráfica con Juanjo Martín y Ángel Díaz y en la coordinación. Están todos aquí, ¿verdad? Sí, están todos. Yo creo, no sé si luego aquí una foto todos al final. Por supuesto. Y un trabajo maravilloso, una redacción estupenda, que es un lujo tener a todos estos compañeros al lado. Quisiera hablar con algunos de ellos. Claro que sí, señor. Está por aquí, a ver, Olga Martín, Natalia Arriaga y Paco Ávila, que es nuestro delegado de la agencia EFE en Barcelona, que tiene el pulso a la ciudad, ¿no? Venga, hablo un poquito con ellos. Toma. Donde quieras, Olga. Como somos dos Olgas. Es verdad. Qué guay. ¿Qué tal? 3 de los 15 creo que... Y tú también has coordinado. Tú, Natalia, has escrito 2 capítulos, que viene a ser un poco el por qué se consigue, el primero de ellos, los juegos, y cómo estos juegos han reseteado, yo decía antes, la historia de los juegos. En ese primer capítulo focalizas por ahí. Sí, efectivamente. En el primero hablo un poco de el plan perfecto que arrancó en el año 80 y que desembocó en el 92. Porque todo arranca cuando Juan Antonio Samarán accede a la presidencia del COI y llega ya con la idea en la cabeza de pedir para Barcelona los Juegos Olímpicos. Convenimos que sin él... Muy difícil. No encontrarás ninguna declaración pública de él parcial a favor de Barcelona, porque había 6 ciudades candidatas y él nunca fue parcial públicamente, pero todo el mundo está de acuerdo en que sin él nunca hubiera sido posible, o mucho más difícil, sobre todo por la rivalidad de París. Unos juegos únicos, que siguen siendo referente, lo dices, el alcalde de Río así lo reconocen. Sí, el alcalde de los últimos Juegos de Río de Janeiro, hablamos con él para exhibir este libro y él mismo reconoció que tenían en su oficina de trabajo una frase de Pascual Maragall, diciendo que los juegos son los que tienen que servir a la ciudad. Perdón, al revés. Al revés. Si la ciudad los juegos, sino hacer unos juegos a la medida de la ciudad. A medida de la ciudad. Eso lo tiene el alcalde. Eso lo tenía el alcalde en su despacho durante toda la fase de preparación de los Juegos de Río. Y de hecho, gente que ha estado en todas las ediciones posteriores a los Juegos, por ejemplo, de Barcelona hasta ahora, siguen diciendo que hay gente que les comenta que siguen siendo los mejores. Y, por ejemplo, eso me lo comenta siempre, está por aquí Manuel Fonseca. Ahí está. ¿Le pueden pasar un micrófono? Que fue director general de deportes en los Juegos Olímpicos y que... Hay un micrófono para Manolo. Me lo siguen diciendo en muchos acontecimientos deportivos. Sí, ahora más. Mucha gente me dice que Barcelona siguen siendo los mejores Juegos Olímpicos de la historia moderna. Yo creo que es verdad, porque desde los Juegos de Montreal he ido a todos los Juegos Olímpicos hasta los últimos de Río de Janeiro y a unos cuantos de invierno. En ningún sitio he encontrado la unión de las dos ideas que se propugnaban dentro del comité organizador y dentro del propio Pascual Maragall y de las personas implicadas en el tema, es hacer unos Juegos Olímpicos con la calidad técnica de los de Múnich y con el calor humano de los de México. Sí.
Y eso es verdad. El otro día tuvimos una cena, el día 15 de este mes de junio, en Montjuïc. ¿Estaba bien organizada? Perfectamente. ¿Has tenido algo que ver? Muy bien organizada. Estuvimos solo trabajadores del COP. Sí. 350 personas después de 25 años, que está muy bien. Bueno, es como si nos hubiéramos visto una semana antes. Todos hablábamos de los juegos exactamente igual que si acabaran de pasar. Con una ilusión, con una pasión y con un buen rollo, permitirme la expresión, entre todos nosotros, que es digno de... es encomiable y digno de resaltar, porque si no hubieran salido bien los juegos, eso no hubiera sido lo mismo. Yo tenía una curiosidad que no sé si me la vas a decir. Cada 3 meses te reunías durante los juegos con la preparación con tu núcleo duro en unos montes, dices. ¿Dónde era? Sí, pues en distintos sitios, en el Parador de Cardona, en sitios donde... Anda que tienes mal gusto. Donde no nos pudieran encontrar. Entonces nos íbamos un fin de semana, nos encerrábamos allí y ya en la dirección de deportes el resto de las personas que estaban trabajando se echaban a temblar porque sabían que veníamos cargados de trabajo para los próximos 3 meses. Íbamos planificando. Dentro de la planificación global había que adaptarse. Una de las ventajas del plan director que teníamos es que era flexible. No puedes hacer un plan director rígido porque te sale siempre. Tienes que estar viendo qué es lo que está pasando. Y durante esos 3 meses de trabajo ya estábamos pensando qué había que hacer los otros 3 y cómo había que ir modificando el plan director. Eso fue básico para que fuera fluido. Además, otro tema con las federaciones internacionales. No, eso quería decir yo y ahora seguiremos. Nos trataban como pobrecitos. Claro, y tú fuiste el encargado de firmar la paz deportiva de los Juegos. Bueno. Y lo dejamos ahí, porque si no lo desvelamos. Olga, hablamos de federaciones, Sí. de federaciones, que no tenían planes a futuro, todos eran a corto. Y Sí. Barcelona lo que hizo fue cambiar el método. Tuvimos método. Sí. La verdad es que lo primero fue, y fue una delicia sentarse con Javier Gómez Navarro, que no nos puede acompañar, a que nos explicara un poco cómo se puso en marcha ese nuevo sistema de preparación, ¿no? Lo primero, cuando le llama al ministro de Educación y le ofrece la Secretaría de Estado, Gómez Navarro dice que no. Dice que no. Dice que no, pero Solana insiste al día siguiente y le dice, se me ha olvidado decirte una cosa, el secretario de Estado será el responsable del gobierno en la organización de Barcelona 92. Y ahí le cambia el chip a Gómez Navarro, le dice, bueno, déjame 24 horas, me lo pienso, y a las 24 horas dice, adelante, ¿no? Y Solana le dice, venimos del Mundial de Fútbol de España 82, muy bien la organización, pero la gente estaba decepcionada. Claro. Entonces, hay que cambiar eso, hay que hacer algo para cambiar eso, ¿no? Entonces, bueno, la maquinaria empieza a funcionar y empieza a funcionar de forma coordinada desde el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español, entonces ya con Ferrer Salat. Y en esa forma coordinada empiezan a buscar un sistema de financiación para la preparación de los deportistas en la que entre financiación privada. Y ahí se inventan esa maravilla de programa. El bendito ADO que Mari Carmen existe. Izquierdo dirige Exacto. desde hace años. Y que Mari Carmen Izquierdo nos contó muy Bendito bien ADO. también. Y que hemos exportado y que tiene muchos años, pero que sigue estando muy de moda. Entonces, el ADO fue fundamental para empezar a trabajar y para cambiar el sistema de funcionamiento. Y traer entrenadores de fuera. Esa fue la otra parte del trabajo que hicieron los señores de las corbatas y las americanas. Lo que no hicieron los deportistas, que estaban a sus cosas, pues lo tuvieron que hacer otras personas, ¿no? Entonces, cuando terminan los juegos anteriores, los juegos de Seúl, Sí. y se comprueban las previsiones de resultados con los resultados, ¿qué ocurre? Hay algo que no funciona, hay una descoordinación. Entonces, desde el Consejo Superior de Deportes se concluye, las federaciones no funcionan a largo plazo, tenemos que modificar este sistema de trabajo. Hay que abrirse, hay que mirar a lo que hacen en otros países. Y bueno, pues en esos viajes que hacen estas personas con corbata y con americana... Hay una con corbata y con americana que está aquí. Y descubrió una persona muy interesante y entonces le hizo una OPA que fue irrechazable. Bueno, y lo mejor fue la prima. Y lo mejor fue la prima, pero lo mejor es que nos lo Sí, cuente él. Rafael Cortés Elvira. El método... El método PASIC. El PASIC. Sí, se fue a Polonia de viaje
Bueno, la verdad es que fue una etapa apasionante, ¿no? Sin duda fue para mí una de las mejores etapas de mi vida. Y además yo creo que cuando participas en un acontecimiento como este, ya no lo olvidas nunca, ¿no? Y a partir de ahí generas una complicidad, una amistad, una lealtad con la gente con la que has convivido tremenda, ¿no? Para mí este libro quizá es fantástico, pero el abrazo con alguna de la gente que no he visto hace muchos años es todavía mucho más fantástico, ¿no? Y eso se sigue manteniendo. Efectivamente, como decía Olga, el problema del deporte español es que carecía de una sistemática, carecía de un método, carecía de una planificación. Y el ADO es verdad que fue muy importante en cuestión económica, pero igual que los Juegos o unos Juegos Olímpicos no tienen sentido en sí si no es un instrumento para hacer algo en la ciudad donde se celebran. El ADO fue un instrumento para cambiar el deporte español, pero no por el dinero, como piensa la gente, sino porque como era un dinero que no venía de subvención, sino que venía de las empresas, tú empezabas diciéndole a las federaciones que o aceptaban este plan. A mí me acusaron de intervencionista en aquella época. Lo era y lo era mucho. Seguro que lo fuiste, seguro. Lo fui y lo fui mucho, no me importa reconocerlo. El tema era que o aceptaban entrar en una dinámica distinta como federación o no tenían el dinero de lado. Claro, como nadie quiso renunciar, al final todo el mundo acabó aceptando que tenían que pasar por un procedimiento y un método distinto del que habían trabajado hasta entonces. Se hicieron muchas cosas. Pero cuéntame cómo trajiste a esa es una anécdota. A mí me impresionó este hombre en las visitas a Polonia porque era un metodólogo fantástico, de eso que no teníamos además en España, ¿no? Y quizá pues con algún vodka de más, con alguno no, seguro que con muchos de más. Cuéntalo, por favor. Yo al entonces ministro de Deportes polaco, que luego fue presidente de Polonia, Aleksander Barnicki, le dije, mira, yo me quiero traer a tu viceministro. Él se queda un poco parado y en aquella todos teníamos vodkas encima, él también. Él me dice, bueno, te lo puedo llevar pero con dos condiciones. Dice, una, que le pagues mejor que yo. No era difícil eso. Y le digo, pagarle mejor que tú no es muy complicado, porque claro, le pagas una miseria, ¿no? Y le digo la segunda. Me dice, la prima de fichaje son 12 botellas de Carlos I. Él era un apasionado del coñac. Total, que hay un momento en el que me lo trae, me trae a Pasic para firmar el acuerdo, pero viene a buscar las 12 botellas de Carlos I. Debo decir que en compensación, él me dio 12 botellas de vodka. Debo decir que... eso no lo cuentas en el libro. No, para que no me las pidan. Pero esas botellas de vodka todavía existen. Todavía están sin abrir y siguen envueltas en el mismo papel de plata en que yo las recibí. Era un intercambio. Pues te podías haber traído una para celebrarlo, ¿no? Sí, lo haremos, pero 25. La verdad es que anécdotas como esas hay muchas, ¿no? O cuando te ibas a pedir un entrenador a cualquier país del mundo, ¿no? Especialmente a Cuba, que era muy complejo, ¿no? Y llegabas allí, lo pedías, y la verdad es que todo el mundo entendió los Juegos de Barcelona. Si algo tienen los Juegos, y pasarán a la historia, es porque todo el mundo sumó. El grado de colaboración, de cooperación, de ayuda que hubo durante esos Juegos, no solo dentro del país, no solo en España, no solo en Cataluña, sino en todo el mundo, fue fantástico. Por eso la experiencia final, y tú la viviste muy de dentro, esa experiencia es inolvidable. Para los que estuvimos allí es inolvidable. Dale ideas a Nuria, que editará otro. Dale, gracias Rafa. Paco Ávila, de la delegación de EFE en Barcelona. ¿Qué tal si hablamos de la ciudad? Venga. De lo que ocurre. Bueno, además, ese COVID, esa fura, esa apuesta por el diseño. Sobre todo la transformación de la ciudad, que fue una ciudad nueva desde el mismo momento en el que la nominación olímpica ya fue un hecho, ¿no? Y quienes conocimos la ciudad antes y la hemos visto después, pues hemos visto que no tiene nada que ver. Se abrió la ciudad al mar,
se construyeron las rondas y luego todo el arte, la cultura, el diseño se puso al servicio de un gran evento y yo creo que fue también una de las claves esa. Nos pusimos en el mapa, dicho rápido. Efectivamente. Él ha escrito el capítulo del waterpolo, que yo recomiendo mucho. Que ayer hubo un partido de celebración, sí, ¿no? Sí, ayer hubo el 25 aniversario de aquella final. ¿Pero quiénes jugaban? Esta vez ganamos, era un España-Italia y esta vez ganó España. ¿Pero éramos los de hace 25 años? Eran los actuales. Pero bueno, sirvió para ganar y rememorar aquella final maldita en la Picornell. Es muy bueno ese capítulo. Os doy las gracias a los tres y a todos vuestros compañeros y luego volvemos a estar aquí, ¿vale? Y no hemos hablado de los Juegos Paralímpicos, ¿eh? Ahora esto se va a llenar de oro. Yo me pongo en pie para recibir a Teresa Zabel, a Fermín Cacho, a Mercedes Cohen y a Roberto Solozábal. ¿Dónde está Roberto? Es igual. Aquí hay protagonistas del libro. ¿Alguien ha traído la medalla? Saca inmediatamente la medalla de oro, que me la voy a poner yo. Escario, nos la ponemos, ¿eh? Tú no, lo respetas mucho esto. Ah, pues yo sí. Perdóname. Roberto, el rebelde. Capitán de la selección española, así le llamaban. Pues sí me la pongo. Lo que pasa es que no que poner... Ya. Pero que no que pone el orgullo, digo. Fue la última. ¿El último oro fue el tuyo? Sí. Después del de Fermín. Después del de Fermín. Horas más tarde. Bueno, esto... ¿Tú dónde tienes la tuya? Yo ahora en casa. ¿Eh? La he tenido siempre en algún sitio. Ha estado en el Museo de la Federación, ahora está en casa y va a ir al Museo del Atlético de Madrid. Porque no he sido de guardar cosas yo en casa y digo, mejor que esté expuesta, no sé, que me la guarden bien para empezar, pues es un desastre, y que la pueda disfrutar más gente, por lo menos verla, que siempre es curioso. ¿Por qué decían que eras un rebelde? Quizás porque lo soy. O sea, no... Porque discutimos las primas, ¿no? Un poquito. No por el tema de las primas, ¿no? En general, por muchas cosas que daría para otro libro. Eso daría para otro libro. Nuria, sigue apuntando. Pero bueno, siempre comentaba antes con alguno de las personas que han intervenido ahora que el fútbol siempre fue un deporte rarito, siempre ha sido un deporte menor en las Olimpiadas. Sí. Y yo en alguna conferencia que he dado en algún colegio, yo la mía la titulamos la no Olimpiada, porque es verdad que tuvimos la mala suerte de estar fuera de Barcelona. Anecdóticamente nosotros empezamos antes de la competición, antes del día 25, que contaban antes la inauguración. Entonces, una de las cosas que me puedes decir que soy rebelde es porque peleé mucho porque pudiéramos asistir a la inauguración. Pero es que jugabais al día siguiente. Jugamos el 27. 2 días después. Es verdad que el entrenador no quería, eso Luis lo sabe, era un... Mira. Sí, no, lógicamente, o sea, como entrenador no puedes querer que tu equipo después de jugar el día 24 por la tarde se haga un viaje de 11 horas o que al final resulta un 17. ¿Y me lo invento yo o desfilasteis por la habitación? No, ¿cómo que si desfilamos? Sí. Esa anécdota me la tienes que contar tú a mí. Porque... alguien me dijo que los que no pudieron hicieron algún desfile por la habitación, pero no sé si erais vosotros. Ahí me pierdo en esa anécdota. No, pero probablemente me he perdido yo también. No, al final logramos ir y desfilamos, que era la ilusión de todo el equipo. Yo recuerdo la imagen de Pep, la imagen, de algunos futbolistas del equipo. Nosotros además veníamos eufóricos. El otro día se lo oía en un reportaje que hizo Movistar sobre la Olimpiada, que fuimos desordenados completamente en el desfile, veníamos de la euforia de ganar el primer partido y como teníamos muchas ganas de estar allí dimos la nota, pero bueno, logramos desfilar. ¿Y cómo fue, lo explicaba antes Luis, cuando vosotros vivíais en Valencia? El primer partido lo vieron 7.000 o 9.000 personas. Sí, la verdad que podíamos estar jugando cualquier torneo en cualquier lugar del mundo, que no había ni ambiente en la ciudad ni ambiente en el campo. ¿Y cómo fue salir al campo con 90.000 personas de repente? La verdad que fue espectacular. Yo tenía la suerte de estar ya en el primer equipo, en el Atlético de Madrid. Ese año jugué la final de la Copa del Rey. Había otros jugadores, los del Barcelona, venían de ganar la Copa Europa,
Pero es verdad que otros jugadores, yo por ejemplo no ya había vivido esa experiencia. Pero supongo que si esta misma pregunta se la haces a algún jugador que no había tenido la suerte de estar en los equipos que estaban esos jugadores, pues fue un shock para él. Seguramente el ambiente era impresionante. Nosotros la verdad que estábamos encantados. Es verdad que en Valencia cada vez nos había ido más gente a ver jugar, pero ver el Nou Camp lleno ese día de banderas españolas, la verdad que para nosotros fue impresionante. ¿Os habías enterado que este señor un poco antes había conseguido el oro? No lo recuerdo, pero está clarísimo que nos enteramos porque aunque estábamos en Valencia, nosotros seguíamos la competición pues con unas ganas y viendo los éxitos de los demás deportistas. Supongo que el día 25 recibiréis otro WhatsApp, ¿no? De Miguel, Mantenéis el grupo de WhatsApp, sí, ¿no? Sí. Miguel, la verdad que es el que hace un poco de pegamento del grupo. Sí. Bueno, tómatela, es tuya, que me quema. Sí. Ellos fueron los últimos, vosotras de las primeras. ¿Cómo te marca? Porque tú, además, 4 años después, otro oro. Así es. En Atlanta. Tú le pusiste Olimpia a tu hija. Sí, Olimpia nació en el 97 y bueno, tiene 20 años ya. Claro, tú le habrás tenido que contar, le habrás tenido que poner vídeos, le habrás tenido que explicar. Pues la verdad es que tampoco le he explicado mucho, ni a ella ni a Eugenio, y se han ido enterando por su cuenta. Pero es que ahora con Internet es muy fácil. Te metes en Internet y lo ves todo. ¿Les has puesto a mirar? Lo ven ellos solos, es que ahora ya los niños son digitales y lo ven ellos. Olimpia es una niña que bueno, desde siempre se ha sentido muy identificada, ¿no? con todo lo que yo he hecho y esto. Mi hijo Eugenio, yo creo que menos. Incluso Eugenio bueno, los dos son muy deportistas, pero Eugenio siempre ha jugado al fútbol, ha jugado al rugby, al tenis, y decía, no, mamá, es que eso de la vela, a mí eso de la vela no me gusta. Hasta el año pasado que empezó a navegar y descubrió la vela. Y entonces volvió del verano diciendo, no, yo es que quiero ir todos los fines de semana a navegar y meterme en un equipo y empezar a navegar en serio. Y entonces yo le frenaba y le decía, oye, tú decías que esto de la vela no te gustaba, que esto no era deporte, pues ahora calma. Y entonces se metía en el colegio, me mandaba WhatsApps desde clase diciendo, mamá, acabo de ver una regata que se llama la Volvo Ocean Race. ¿Tú conoces esta regata? Digo, claro que conozco esta regata, el que no la conoces eres tú, ¿no? Y digo, además estás en clase, o sea que deja de ver la Volvo Ocean Race y atiende lo que te están contando en clase. Bueno, y así nos hemos tirado como no sé cuántos meses. Hay otra regata, mamá, que es la Ruta del Ron y que cruza de no sé dónde a no sé cuánto. Y digo, ¿tú la conoces? Digo, claro que la conozco. Y bueno, y así nos hemos tirado meses. Y de repente, un día me manda un WhatsApp diciendo, mamá, estoy viendo el informe Robinson de creo que era de los 20 años de Barcelona 92, y dice, tengo los pelos de punta. Y digo, ¿y por qué? Y me dice, es que salen todos contando cosas y dice, y estoy emocionado. Y digo, pues muy bien. Y digo, ¿y por qué estás emocionado? Y me dice, es que no me imaginaba que eso era tan bonito. Y dice, y salen los de vela y bueno. Y entonces digo, bueno, y de repente me dice, ¿y sales tú también? Y digo, claro así que como salgo una cosa yo. menor, ¿no? Claro. Claro que salgo yo. Es que yo estaba en Barcelona 92, cariño. Y entonces de repente me dice, bueno, estoy llorando. Y le digo, pues deja de llorar porque el profesor te va a echar de la clase. Y entonces ya de repente el año pasado empezó a descubrir que su madre había hecho algo importante. Fue más fácil ganar en Barcelona o en Atlanta, porque en Barcelona creo que fue la primera jornada que tuvisteis ahí, que a punto estuvisteis de fastidiar, ¿no? Aunque después recuperasteis muy bien. Bueno, en Barcelona 92, el primer día tuvimos un traspiés muy, muy, muy complicado porque nos descalificaron en la primera jornada y, de hecho, históricamente nunca había habido ningún deportista de vela que hubiese superado una descalificación para ganar una medalla de ningún color. Y lo que hicimos Patricia y yo fue histórico. O sea, conseguir un oro después de una descalificación en la primera jornada fue realmente importante. Ser perfecto después. Sí, exacto. Es conseguir algo histórico. Y bueno, fue muy complicado. Lo que pasa es que luego llegamos a Atlanta. El primer día es verdad que nos salió muy bien, pero el segundo día las regatas nos salieron bien, pero luego la segunda regata del segundo día
la dieron con demasiado viento, íbamos ganando, la cancelaron cuando estábamos a punto de llegar, luego volcamos, estuvimos a punto de ahogarnos. ¿Eso es una ahogarnos? Sí, yo siempre lo cuento cuando me preguntan, ¿y tú no has tenido nunca ningún problema que has temido por tu vida? Y yo siempre lo cuento, yo el día que más he temido por mi vida en el mar ha sido en Atlanta. Además no había seguridad, en Atlanta fueron unos juegos con una organización pues un poquito deficiente. Ya. Y no creo que celebren los 25 años ellos. Yo no iré. Porque está lejos. Y luego pues tuvimos roturas de material y entonces estuvimos hasta las tantas, pasada la medianoche reparando, con daños físicos y psíquicos, después de un día así, y al día siguiente salir a navegar pues es duro. Y de hecho tuvimos 2 parciales, porque se celebraron 2 regatas, que fueron nuestras peores parciales y bajamos mucho en la clasificación y luego tuvimos que remontar aquello, con lo cual no fue fácil. Caramba, pero bueno, caramba. Una medalla de oro no te la regalan y no es fácil, hay que lucharlo. Luego llegó la primera medalla, lo sabemos todos, del deporte femenino, la de Miriam Blasco, luego Almudena Fernández 24 horas después, pero el primer equipo femenino en ganar una medalla fue el de hockey sobre hierba. Yo tengo que decir, y es interpretable y algunos me desmentirán, pero si alguien merecía medalla por la preparación para los Juegos, fueron estas señoras. ¿Estará Brasa por aquí? Sí, ahí está. Hola, que vaya lo que trabajaron, vaya lo que prepararon. Bueno, la verdad es que sí, yo creo que hemos hablado de qué lado nos permitió prepararnos, ¿no? Sin eso hubiera sido inimaginable. Pero también es cierto que el planteamiento, no sé si fue el método, porque el señor Brasa es un poco sui generis en su método. Cada día se inventaba una cosa. Cada día se inventaba una cosa. Yo creo que su gran virtud fue ese ingenio, esa dedicación que nos prestaba cada una para ver qué defectos teníamos, qué corregir. Por las noches se imaginaba cosas para poner en los palos porque una golpeaba más. Pero algo que sale en el libro y es un reto que hemos contado muchas veces que a los que nos enfrentamos fue que ellos nos pusieron 3 escenarios al equipo que estábamos allí, éramos como 24 chicas y nos dijeron, mira, podéis ir a los Juegos a participar porque ya estamos clasificados como anfitriones. En una pizarra, ¿no? ¿Os lo puso? Sí, en una pizarra. Y esto significa que tenéis que hacer este tipo de entrenamiento. O podéis ir a ser sextos, que está bien, además creo que ahí llegaríamos con facilidad. Esto sería el sacrificio, los meses o el método de entrenamiento que tendríamos que seguir. Y luego dijeron, y si queréis llegar a semifinales o a ganar el oro, en realidad tenéis que hacer esto. Todas nos mirábamos, no hubo una sola persona allí, ni de las que llegamos, ni de las que no estuvieron, que al final siempre se olvida uno del número 17, el 18, el 19, que trabajaron infinitamente igual que nosotros y nunca estuvieron allí. Nadie dijo que no, pero de verdad que aquel plan de entrenamiento era infernal, o sea, infernal. Hemos llorado, reído, hace poco hemos estado en Tarrasa celebrando el 25 aniversario, el mismo podio, las mismas flores nos pusieron. Y la verdad es que lo que contaba Rafael, ¿no? Los momentos aquellos en los que has tenido que entregar tanto de ti mismo para conseguir lo que quieres, te unen tanto que da igual que no te veas en 15, 10, 2 minutos. Hay una simbiosis con todos. Todo el equipo estuvo allí trabajando, todo el equipo técnico estuvo trabajando. El loco Brasa, como le llamaban en el Consejo Superior de Deportes, cada día aparecía allí a pedir, quiero un nutricionista, quiero un sport tester, quiero un médico de los ojos, todas esas cosas que ahora parecen tan... ¿Un médico de los ojos? Sí, quería también hacer un entrenamiento ocular, que luego se ha puesto mucho de moda. O sea, todo aquello que ahora, 25 años después, la gente pone como si fuera muy novedoso, a José se le había ocurrido ya. Nosotros fuimos auténticos conejillos de indias, pero funcionó, porque, bueno, de no haber... Calcetines y zapatillas blancas para que la bola, todos que los no se vea la falta de esos pie. truquillos de gallego para que funcionara, pues allí estaba José Brasa inventándose. Y de todos los truquillos, a ti personalmente, que según él eras la capitana, el gran cerebro dentro y fuera, ¿cuál te sorprendió más?
Bueno, yo la verdad es que siempre como deportista he intentado quitar miedos fuera. O sea, yo no era nada supersticiosa, la gente guardaba el pañuelo, que si el palo, digo yo no. Yo realmente, ¿para qué ponerme más problemas y preocupaciones encima? Entonces, yo tenía una cabeza bastante clara, ¿no? Pero sí que a nosotros nos hizo mucha gracia un invento que hizo para las porteras, que es poner una cortina delante de las porteras, y ellas entonces no veían salir la bola para los penaltis y entonces se encontraban de repente la bola. Para mí el peor entrenamiento era la máquina de tenis, que yo hacía poste, ¿no? Y entonces me ponían el lanzador de pelotas de tenis, pero con la pelota de hockey, que es bastante dura, y ese entrenamiento que duraba a lo mejor 20 minutos solo, para mí era el más cansado, era agotador física, mentalmente, la tensión que pasabas, pero claro, luego venía alguien a tirarte y decías, ¿qué más da? Si esto se para con facilidad, ¿no? O sea, todo funcionaba, porque esos penaltis que metimos a Alemania, que iban un poco altos, no eran casualidad, él había puesto unos apósitos para que la bola consiguiera subir un poco, hiciera un banana shot y funcionara. Ese gol de Eri Malagán, la sobrina del alcalde de Barcelona, que se tira y luego aparece otra jugadora nuestra, Natalia Dorado, tirándose, la habíamos entrenado 1000 veces en Cuba, que fuimos a 3 semanas a preparar buscando el calor. Nos teníamos unos chubasqueros y nos tirábamos en plancha todas. Yo era un poco señorita y había otra en el medio campo y se nos daba fatal eso de tirarnos así, pero la verdad es que funcionaba. O sea, si no hubiera sido ella, hubiera sido la otra, la de más allá. Todo estaba medido, teníamos nombres para las jugadas, teníamos... Él tuvo que sacar petróleo de unas niñas cualquiera que habían competido muy poco, que tenían talento, era una mezcla de carácter, talento y luego una preparación física con un preparador de atletismo que jamás habíamos tenido tamaña preparación. Jugamos 2 prórrogas, llegamos a un estado excelente, o sea, la combinación fue fantástica. Y el ambiente. No, y la psicóloga que os ponía sonidos de aplausos para que os acostumbrarais al ruido del éxito. Sí. No. La verdad es que eso fue... Bestial. Nos ponía porque decía que, claro, que nosotros jugábamos con 100 personas como muchísimo. Generalmente hay 3 amigos viéndonos, el tío, el novio y lo de más allá, y claro, jugar con aquel ambientazo. Pero bueno, la verdad es que también nos llevaron en volandas, todo aquel estadio haciendo la ola y apoyándonos sirvió de muchísimo. Bueno, llevarte en volandas, dime. Una cosa, cuando tú dices a aquellas niñas, dice, a nosotros, me acuerdo cuando nos entrevistasteis, al final os pedíais perdón diciendo, si es que no sabíamos que ibais a llegar tan lejos. No, perdón, yo lo confieso, lo confieso. No imaginábamos. Y si tengo que confesar, tampoco imaginaba que este señor nos iba a hacer poner de pie a toda España al grito de increíble. Pero he descubierto, Fermín, que eras un poco chulito. En el libro lo he descubierto. Sí. Le dice a su entrenador, di tú lo que le dijiste a tu entrenador cuando llegaste a correr la final. Bueno, pues simplemente mi entrenador vino conmigo, estuvimos calentando el día de la final y me acompañó hasta la cama de llamadas, hasta donde le dejaban entrar. Entonces ya cuando ya no podía pasar, yo seguí hacia el estadio y antes de irme le dije a mi entrenador, Enrique, sube a la grada, disfruta, que ahora me toca a mí y vas a ser el primer entrenador que va a tener un campeón olímpico. Eso es lo que le dije. Bueno, realmente él ya no podía hacer nada más. No, evidentemente, pero tú tenías absoluta confianza en que ibas a ganar. Y en la cámara de llamadas observabas cómo los demás bajaban la cabeza. Hombre, la cámara de llamadas yo creo que es un punto importante por lo menos de que los rivales que quieren lo mismo que tú, pues se pongan un poco nerviosos. Tienes que jugar un poco psicológicamente con ellos. A la hora de enseñar los dorsales al juez o la camiseta para ver cómo está, a la hora de enseñar las zapatillas para ver si llevas los clavos, si lo llevas bien. Todo eso, intentar hacerlo sin titubear y manteniéndote firme, mirándoles, quedándote fijo mirándoles, aunque la mira se vaya un poco más allí, y eso pone nervioso. Pero tú habías recuperado esa confianza no mucho antes. Y déjame ser sincero, ¿hasta qué punto te presionaba o te afectaba la opinión de los medios de comunicación? Hombre, afecta mucho, ¿no? Más aún porque ese año fue un año en el cual las cosas no estaban saliendo bien y prácticamente hasta un mes y medio antes de Barcelona no estaba haciendo grandes competiciones y se iba acercando los Juegos Olímpicos y
y la prensa no sé si estará bien, no estará mal, y eso ha afectado un poco. Sí que es cierto que luego allí, un mes antes de Barcelona, estábamos en Soria entrenando tranquilamente, nos aislamos del mundo, no estábamos prácticamente entrenando en un pueblo de Soria y bajar prácticamente para los Juegos, pero que al principio sí que afectó. Cuando corrí en Logroño, prácticamente yo solo, lo teníamos preparado todo, imaginando que iba a hacer un buen día, que íbamos a correr por debajo de 3:34 y salió todo lo contrario, un día de mucho viento, un día de mucha agua y corrí en 3:36, pero prácticamente solo. Entonces ahí vi que y cogí muchísima seguridad y afrontar los Juegos Olímpicos. Disimulaste. No, disimulé. Disimulaste que estabas también en ese último tramo. Cuando te yo preguntábamos... hace 3 días antes de correr la primera eliminatoria, 4 días antes, estuve en la pista del Prat entrenando solo y hice un 1000 yo solo. Hice 2 minutos y 18 segundos, recuperé 30 segundos, hice un 200 en 25. Entonces, cuando terminé, dije, Enrique, ahora sí estamos ya para afrontar las eliminatorias. Y voy a hacer en 46 Bueno, eliminatorias segundos. no, porque siempre pensaba, nunca pensaba de la eliminatoria o semifinal. Siempre pensaba en la final. Las dos previas las daba por pasadas directamente. Más aún, nunca me he preocupado cuando ha salido una serie a ver en qué serie voy, qué rivales tengo, con quién me voy a enfrentar en la eliminatoria. Y muchas veces me decían, ¿no vas a ver con quién te ha tocado? No. Iba Enrique, me decía, pues corre la primera eliminatoria a las 11 de la mañana. Venga, vale, pues a las 11 de la mañana estaremos en línea de salida. Y me decían, ¿y por qué no vas con los que vas a correr? Digo, porque que se preocupen ellos con quién les toca. Chulito. No, hombre. Si os dijeron que os despertarais a las 6 porque teníais que ¿Cómo? correr, os dijeron que os despertarais a las 6 de la mañana nos dijeron, o a las 7 para los biorritmos, y tú dijiste que con 2 horas tenías la charla bastante. técnica que nos dio Odriozola, corriendo a las 11 de la mañana, pues más o menos decían de levantarte a las 5 de la mañana para desayunar y estar más o menos bien para competir. Y yo le dije a Enrique, digo, yo a las 5 de la mañana no me levanto, si no me he levantado nunca. Si cuando entrenamos a las 11 de la mañana me levanto a las 8:30, ¿para qué vamos a levantarnos antes? Dice, hombre, no seas así, que se va a enfadar Odriozola. Bueno, pero entonces a las 5 no, me levanté a las 7 y ya está. Ya está. Sí. Y al lado del aire acondicionado, del motor del aire acondicionado. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Primero porque yo no estuve en la ceremonia de inauguración, llegué prácticamente 4 días antes de empezar la primera eliminatoria y evidentemente me dejaron dentro del apartamento la mejor habitación, la que daba al aire acondicionado. Entonces, al motor del aire acondicionado. Al motor del aire acondicionado. Y eso pues con el ruido pues te quedabas dormido y no pasaba nada. Hombre, además me dejaron la mejor porque después salí de la habitación siendo campeón olímpico. Dime solo una cosa más. ¿Qué le dijiste a Enrique Pascual, a tu entrenador, cuando ganaste? No me acuerdo, pero seguramente que sí que sabía dónde estaba. Y cuando me abracé, le di un abrazo y le dije, ves, lo hemos conseguido. Y luego tuviste que ir a ver a los Reyes y no sabías qué hacer. Si hacer genuflexión, si... Eso fue quizá la parte más dura, ¿no?, de los Juegos. De estar, yo me acuerdo perfectamente que estábamos en la sala de ceremonia y bajó del protocolo de Casa Real y me dice, Fermín, Su Majestad el Rey quiere saludarle. Y estaba el marroquí no, estaba, no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿El marroquí? El marroquí y... ¿Oseli? No, el Basir, Richard el Basir y el catarí. No, estábamos los tres ya prácticamente pues para salir a las medallas, ¿no? Y me dice, Fermín, el Rey Su Majestad, y miro hacia los dos y digo, me dice, no, que es a ti, así. Digo, hostia. Ella subiendo por la grada iba pensando, diciendo, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Le tengo que hacer la genuflexión? ¿Y qué haré? Bueno,
Y nada, fue allí, me dijo que cómo había pasado, me dio la enhorabuena, me dio la mano, me dio un abrazo y dije, bueno, pues ya está, no hay ningún problema, ya sí con todos. Ahora, ¿quién te hace la genuflexión? Ya está, así de solucionado. 4 oros. Muchas gracias y enhorabuena. Así no voy a ganar nada yo. Sí, pero ahora tengo un lío aquí. No me puedo mover, Antonio Rebollo. Hacía 25 años que no nos veíamos. Vamos a ir rápidos, ¿eh? Vamos a ir rápidos porque hacía 25 años que no nos veíamos. La imagen de los juegos. Una cita de hace 25 años que se ha me cumplido incumplió hoy, ¿eh? Sí, porque después tenía que venir a Televisión Española y le raptaron y se lo llevaron a TV3. Hablando catalán, que me tuvieron, fíjate. Ay, ¿qué tal hiciste? Pues muy mal. Lo cierto que no se me daba, ni se me da nada ahí. Antonio, pero bueno, fue positivo. Fuiste la imagen, sigue siendo la imagen, la gran imagen de los Juegos, y gracias a Canal Olímpico vamos a verla otra vez porque no nos cansamos. Ven aquí, la vemos. Si no está preparada tenemos para hablar, ¿eh? Sí, aquí está. Otra vez, gracias a Canal Olímpico, porque no es fácil conseguir imágenes. Escario, no es fácil, gracias. Esta es la imagen que le llamo yo la de los pelos de escarpia. Porque a pesar de que en aquellos momentos yo no fui muy consciente del tema, aquello de la concentración, de los sofrólogos y tal, que debió de ¿Tuviste funcionar. sofrólogos? ¿Tú? Sí, el equipo creo que había más compañeros. Pero sí, porque estuve en el INEF con los compañeros que finalmente nos representaron y consiguieron la medalla de oro, pues con esa posibilidad de a ver si podía ser uno de los integrantes. Ya. Entonces todo ese trabajo pues se trasladó un poco pues a finalmente a lo de lanzar la flecha para inaugurar la Olimpiada, cosa que les agradezco a todos. O sea, la imagen de los pelos de escarpia. Exacto. Antes hablaba Teresa Zabel de sus hijos, que le preguntan. Tú no tenías hijos entonces, ¿no? No. Empecé a practicar en Barcelona en 92. ¿Puedes desarrollarlo? Bueno, pues ya sabes. Te llevas una compañera que simplemente es para pasearla y acaba la cosa pues en que te casas, y ahí seguimos. De verdad, yo eso no lo sabía. Bueno, claro, porque es que me raptaron antes de que te contara todas esas cosas. Entonces, al igual que lo que ha pasado hoy en día, que lo agradezco enormemente, porque la participación, aparte de lo que se cuenta en el libro, que es de reconocer que no lo he leído en su totalidad, pero todas las anécdotas que están contando, personal, me da para otros 25 años más. Ya no solamente voy a tener que responder a la prensa a la pregunta famosa, ¿pasó o no pasó? ¿Falló o no falló? En Barcelona lo tenemos claro porque además teníamos fotos de cómo llegó al otro lado del estadio. Pero aquí en Alcalá o en Madrid te siguen preguntando si entró o no entró todavía. Sí, es cierto. Eso es una cuestión que está muy bien porque de vez en cuando me gano alguna cena o alguna comida y entonces me viene bien. Pero a nivel de prensa ya incluso en algunos momentos les regaño. Pero bueno, si yo me enteré a través vuestra, ¿cómo se iba a hacer esto? ¿Cómo me preguntáis? Bueno, ya sabes, 25 años más de vivir de la flecha.
Espero llegar, ¿no? Porque ya una vez que pasan los 60 ya lo sabes. Solo una cosa, porque como practicaste en Barcelona e hiciste Diana, luego has tenido descendencia. Sí, entonces, creo que era mía. Claro, es que ha dicho practicar y ya sabes, cuando practicas, los entrenadores inventan de todo. Mira, Brasa. ¿Y tu hijo? ¿Tienes uno o dos? Dos. ¿Qué te dicen de esto? Anda, porque ellos deben presumir más que tú. Lo cierto es que me ha pasado un poco lo que comentaba con sus hijos igual. Han empezado a ser un poco conscientes ahora que ya tienen uno 19 para 20 y otro 24. No se lo creían mucho. En el colegio siempre los profesores, papá, que no sé qué, papá, que han puesto un vídeo que tal, y no se lo creían. Y luego me han pillado un poco mayor porque, claro, los críos es importante tenerlos, creo yo, en las edades en las que todavía puedes mover el cucú con ellos. Ellos no han tenido esa posibilidad, aparte de que mis condiciones físicas ya no eran como para andar haciendo el pino por la pared de no sé dónde, de la Pedriza, o darte de bofetadas con el vecino con unos guantes. Entonces todo eso me veían un poco así como un señor mayor, que ha venido tu abuelo, que no... Y ahora es cuando han empezado a darse cuenta y a sentir ese orgullo, porque claro, los medios de comunicación año tras año, lo cual agradezco, pues se acuerdan del arquero, se acuerdan de las Olimpiadas, de los medallistas, pero del arquero, que es lo que me toca, pues me siguen haciendo el honor. Aparte de los compañeros del trabajo y de la Federación de Tiro con Arco, que de una u otra manera, si no es para ver si puedo ir a hacer una entrega o cooperar tal, están ahí siempre. No, es algo maravilloso para mí eso. Yo no sé si estamos en tiempo, Luis Villarejo, porque él tenía previsto tirar aquí. ¿Estamos en tiempo? ¿Alguien pierde el ave? ¿No? Tranquilos. Porque me han dicho que te has traído flecha y diana. Yo, curiosamente... ¿Pero desde dónde quieres tirar? Calvo, los que más pelo tengan se ponen en fila y les puedo hacer la raya. No sé si será en el pelo, en el hombro o en dónde, pero todavía... Ah, esta es la diana. Esto que está aquí oculto es la diana. ¿Pero dónde vas a ponerte? Pues por el medio, si no sería difícil tirar desde aquí para atrás. ¿Cuál es el tanto por ciento de posibilidad de que haga...? Bueno, eso está más complicado. Yo creo que esto es más difícil que cuando tiré la flecha para inaugurar los Juegos Olímpicos. Un momento. Shh. Lo digo por si alguien se quiere levantar. Porque está diciendo que tirar desde allí es más difícil que los 67 metros del pebetero. Más metros, pero bueno, sí. ¿Cuántos eran? ¿80 y algo? Sí, salían aproximadamente sobre los 70, 75 metros, eso sin hacer cálculo de nada. Vamos a bajar. ¿Y dónde está la flecha? Pues la flecha famosa que se lanzó. No, la tuya, la que has traído. Está por ahí escondida, creo. Ahí está. Bueno, ¿tú qué vas a hacer? ¿Me vas a ayudar a tirar o te vas a quedar en medio para ponerme nervioso? Por favor, una manzana no, que sea una sandía de estas de hoy en día que tienen como casi 1 metro de diámetro. ¿Sabes lo que...? No, estoy esperando la manzana. ¿Sabes lo que me están diciendo, Rebollo? Que lo has puesto tan difícil que en Tokio quieren encender el pebetero con un coche volador. Me lo está diciendo el Ascario. Como ahora con tanta batería y tanto rollo, explotan sin querer, o sea, Si no hay manzana, me retiro. Venga. Ahí. Vale. Gracias, Antonio.
Y gracias a la Federación de Tiro con Arco que nos ha prestado esto. Bueno, pues un año antes de que Rebollo prendiera el bebetero, él había dejado el baloncesto. Y desde hace no mucho tiempo es el máximo responsable del deporte español. Va a clausurar este acto de presentación del libro José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte. Muchas gracias, Olga. Muy buenos días o buenas tardes ya a todos. Delegado de la Generalitat Madrid, presidenta de la Federación Internacional de Triatlón, atletas, editora, atletas, amigas, amigos, secretario de Estado para el Deporte, director general para el Deporte. Hoy, evidentemente, es un día de recuerdos, es evidente. Y eso me trae a la cabeza una cita de un escritor, novel, importantísimo, García Márquez, que decía: recordar es fácil para quien tiene memoria, y para el que no la tenga, pues recordar es fácil, para quien no tenga memoria, editora Nuria, y olvidar es difícil para quien tiene corazón. Y hoy hemos visto aquí que es difícil olvidar unos juegos tan extraordinarios, donde hubo tantísimo corazón, tantísima pasión. Y por eso yo quiero agradeceros, y quiero agradecerte especialmente a Luis y al Grupo F, por invitarme a participar hoy, a estar aquí, disfrutando de un acto tan entrañable y tan sentido. Lo ha dicho Olga, pero ya antes de venir decía, ¿yo qué hacía? Es que hace poco vi un programa y decía, ¿usted qué hacía el día? ¿Yo qué hacía cuando el año 92? Digo, pues ya lo ha dicho Olga. Yo me acababa de retirar un año antes, o quizá dos, de mi vida de deporte profesional, en este caso del baloncesto. Y lo que sí puedo aseguraros es que en los Juegos sé dónde estaba y lo que hacía, y era estar delante de la televisión, consumiendo, porque todavía tenía el mono, todavía lo tengo hoy, pero en aquel momento muchísimo más de lo que ha sido el deporte y lo que me ha dado el deporte, como es lo que os ha dado a la mayoría de los que estáis aquí. Y es verdad que 25 de julio, 25 años, hay dos imágenes que yo tengo muchas, pero dos imágenes que yo creo que podemos compartir. La primera, el desfile inaugural, el hoy rey abanderado, mucha emoción, y cómo no, ese último testigo de un deportista que de momento sigue conservando las máximas internacionalidades en el equipo nacional, que era Epi, dándole el último testigo a Antonio Rebollo. Esa imagen. Hemos podido comprobar, por lo que cuenta Olga, que Antonio, donde pone el ojo, no solo pone la flecha, sino que encima provoca un incendio. Así que Antonio, y que además nos hizo cambiar él y seguramente los Juegos de Barcelona, la U por la O. Hasta ese momento, aunque todavía éramos sufrólogos, a partir de ahí ya había sofrólogos, aunque todavía sufrimos un poquito con el deporte. En todo caso, es verdad, ya se ha dicho aquí, y lo han dicho algunos otros con muchas mejores palabras, el deporte yo creo que es un instrumento, un elemento para transformar el mundo. Y yo creo que transformó Barcelona. Yo he podido leer algo de las páginas de este libro, algo, pero prometo, Nuria, que lo voy a devorar con pasión las próximas horas a la vista de las anécdotas que se han contado aquí. Y es verdad que, lo decía el delegado, lo decía algún otro, Paco Davila, se transformó Barcelona. Algún malintencionado suele decir que los Juegos Olímpicos son un plan de urbanismo de las ciudades ejecutados a través del deporte. En este caso, realmente este fue un auténtico plan. Lo dice Olga Martín también, creo que es Olga, o Natalia, o cualquiera de los 20. Lo dice Olga, en Montreal se voló prácticamente, no sé si es literal, si es cierto, se voló la ciudad olímpica porque no tenía uso, y en Barcelona está al 95% de ocupación, salvo el Estadio Olímpico, ¿no? Realmente son elementos transformadores. Se transformó la ciudad, se transformó el turismo, se bajó el paro. Por lo tanto, fue un elemento fundamental. Y hay otras dos anécdotas que ya se han dicho aquí, pero sí que las leí, pues me hacía gracia, porque yo tengo a gala el tener unas relaciones cordiales, incluso amistad, con todos los secretarios de Estado
que me han precedido. Por lo tanto, he estado varias veces con Javier Gómez Navarro y también con Rafa Cortés Elvira. Y es verdad, el modelo ADO, que supuso una transformación, en este caso, para el deporte español, pues estuvo en la cabeza de Javier y de Rafa. Y desde luego yo me alegro que Joaquín Solana a las 48 horas, Javier, a las 48 horas insistiera en Javier Gómez Navarro, dándole donde le dolía a Javier, es decir, el ámbito del turismo. Dijo, va a ser el representante. Y Rafa, lo único que yo puedo decirte, porque casualmente mañana me voy a Polonia, es que tú fuiste a Polonia a fichar a Pasic. Bueno, es un apellido imposible porque pa y 6 consonantes seguidas, esto es imposible. Esto es lo que supuso Barcelona. Él fue a Polonia a buscar a Pasic. Yo voy a Polonia a traer con el fútbol una medalla que esperemos que sea de oro. Esa es la auténtica transformación de los Juegos de Barcelona. Pero yo diría algo más. Es decir, que yo diría sobre todo que hay 22 medallas, 430, creo, deportistas españoles en máxima participación, pero sobre todo 22 medallas, 13 oros, 5 en vela, Teresa, Patricia, en el 470 masculino Sánchez y Calafat, en el Europa Natalia Villadufresne, José María Van der Ploeg, Doresti Manrique, en atletismo 4 tenemos aquí a Fermín, a Daniel, a mi amigo Antonio Peñalver, a García Chico en pértiga, 3 de tenis, Arantxa, Conchita, Jordi Arrese, 2 de judo, Miriam y Almudena Muñoz, 2 de natación, López Zubero y el equipo de waterpolo, 1 en boxeo, Faustino Reyes, 1 en ciclismo, José Manuel Moreno, 1 en gimnasia, Carolina Pascual, 1 en fútbol, Roberto Solzábal y el resto, el equipo fútbol, 1 en hockey, Mercedes y todo el equipo y José Brasa, y 1 en tiro, Holgado, Menéndez y Vázquez. 22 héroes a los que seguimos la estela en el éxito del deporte. Y hablo de los discapacitados, tantos que no soy capaz de acordarme de todos, pero recurriré ya que me falla la memoria. Por lo tanto, a todos ellos héroes y que han supuesto la enorme transformación. Y no me gustaría acabar sin mencionar posiblemente a uno de los que hicieron posible este éxito, que fue Samaranch. Y lo dice muy bien su hijo en el prólogo. Los Juegos de Barcelona, sobre todo, supusieron un estímulo, una autoestima y seguramente saber qué somos capaces de hacer y seguramente esa lección, que todos juntos somos capaces de hacerlo mejor. Muchas gracias. Gracias, secretario de Estado. Vaya memoria. El próximo día las 107 Paralímpicas. Ese es el próximo reto, sí. Qué grande fue aquello también. Bueno, gracias a todos. Barcelona 92, 25 años del gran cambio en el deporte español. Léanlo, es nuestra historia. Foto de familia, por favor. Y hasta pronto a todos.